¿Qué tal? Muy buenas y bienvenidos a esta nueva edición del Superbásquet aquí en Levante Televisión, como siempre, para abordar toda la actualidad de Valencia Basket, que como siempre, sobre todo, centralizamos y focalizamos en la actualidad del primer equipo masculino y también en la del primer equipo femenino. En un fin de semana que ha sido positivo para el cuadro de Pedro Martínez, que se reencontró con la victoria después del bajón que supuso la eliminación en el Eurocup. Después de caer frente al Hapoel, el equipo sucumbió en la última jornada de Liga frente a UCAM Murcia, pero ha logrado sobreponerse y lo hizo este pasado domingo con una victoria además de postín frente a un rival directo como es el Unicaja, una victoria que ahora después desglosaremos, pero que tiene además el valor doble de haber superado el básquet average, así que una victoria que vale por 2 para el equipo taronja, que afrontará sin duda con algo más de moral y confianza el tramo final de la fase regular de esa Liga ACB. Y mientras tanto, cita histórica la que tenía el equipo femenino, que desgraciadamente no pudo culminarse con lo que hubiera sido un título notorio, la Euroliga. El equipo taronja, que, marcado por las bajas, por los problemas, plantó cara en semis frente al Mersin, pero se despidió de esa Euroliga, de la cual además ni tan solo se pudo llevar la consolación de conseguir la tercera plaza, después de perder también en la final de consolación frente al otro equipo turco, el Fenerbahce, que a la postre era el gran favorito para llevarse esa cita de la Euroliga que tuvo lugar en Zaragoza. Analizaremos cómo le fue esa Final Six al equipo de Rubén Burgos, que además ha perdido una nueva jugadora por lesión para los próximos partidos, la base Leti Romero, un equipo que afrontará el próximo fin de semana la última jornada de la fase regular. Y como siempre, bien acompañados en este Superbásquet. En este caso lo hacemos con nuestro amigo Paco Muñoz. ¿Qué tal, Paco? Muy buenas. Muy buenas, bien hallado como siempre, Romero, encantado de volver por estas tierras. Bueno, la Fonteta que volvió por lo menos a sonreír. A sonreír, a disfrutar y a llenar, ¿eh? Ayer domingo, hombre, también hubiera valido que hubieran dado un poquito el aire, porque hubo Hacía un poquito de calor, hubo ¿no? calor, pero se notó además el calor ambiente, el calor de entusiasmo, el calor de arraigo y lo que quiere el equipo y lo que le dio el equipo al aficionado. Sobre todo con señas de identidad muy llamativas que alientan a disfrutar mucho y mucho tiempo, sobre todo en la figura de Jan Montero, que, como diríamos taurinamente, se puso el partido por Montera, y se llevó adelante, además celebrando el título de MVP que consiguió este mes de marzo, y sobre todo la aportación y los minutos mágicos que da Sergio Larrea a este equipo. Cambia la dinámica, frescura, velocidad. Sí que es cierto que hubo algún balón perdido, como decimos en fútbol americano, incompleto, que se nos fue de las manos, pero la verdad es que Valencia Basket además muy consistente, muy serio, cambiando incluso la cualidad que le ha ido identificando esta temporada en el triple, se rehizo, se reorganizó y atacó bien la pintura de Unicaja y consiguió un triunfo que es muy valioso, porque además Unicaja era piedra de toque muy seria para el equipo de Pedro Martínez y ahora se encuentra tercero y con un puesto muy positivo de cara a este inicio de los playoffs. Bueno, pues recordar que el partido acabó con 84-75, se había perdido de 8 el partido de la primera vuelta, con lo cual, lógicamente, lo prioritario era ganar, pero si se podía hacer por más de 8, mucho mejor. Y el Valencia Basket, que lo hizo de esta manera, en caso de empate a victorias, el Valencia Basket siempre quedaría por delante del Unicaja. Un Unicaja que, en caso de haber asaltado la Fonteta, era un choque, insisto, capital, le hubiera arrebatado la tercera plaza a Valencia Basket y además le hubiera ganado ese averaje que ahora mismo cae del lado taronja. Hablábamos del buen partido de Montero, también de la aportación del joven Sergio de Larrea. En cualquier caso, yo destacaría a nivel global, Paco, el trabajo defensivo del equipo. Hemos hablado y mucho de lo que ha sido la exhibición ofensiva que ha dado el equipo en muchas jornadas, superando los 100 puntos, pero en este partido creo que supo leer perfectamente al rival que tenía enfrente, un Unicaja muy físico, para imponer precisamente el trabajo desde atrás y a partir de ahí ir cimentando la victoria. Y además con minutos de calidad de Brima, que había pasado últimos partidos sin participar, cerró la zona en minutos del segundo cuarto, fue muy bien aprovechado por Pedro Martínez y sobre todo la gran labor atrás de Pradilla, nunca niega el esfuerzo, del propio Montero, pero sobre todo me quedo con Branco Badio, que supo en muchas ocasiones parar a Pierre Henry, parar a Taylor, que son amenazas muy latentes del Unicaja, y sobre todo con unas buenas piernas y un buen esfuerzo físico también aportó en ataque, y sobre todo también momentos muy puntuales y muy positivos también de Oyeleye,
que a lo mejor pasaba un periodo o una transición en el que no estaban los mejores de sus momentos, y luego, bueno, la aportación de Costello, de Rivers, y a lo mejor pues un poquito que él mismo estará buscando volver a sus sensaciones de Sestina, ¿no? Porque a lo mejor ahora no se encuentra en un momento de confianza o no le está entrando el tiro exterior, pero sí que luchó en defensa, sí que hizo personales cuando las debía de consumir, y sobre todo pues que Valencia Basket volvió a enseñarle a un gallito del ACB que él es ahora mismo rival y que va a buscar su mejor momento. Y hay que recordar que tenemos a Larrea, tenemos a Jovic, pero es que tenemos a Jones en la recámara que volverá pronto. Lamentablemente parece ser que Itenham, la lesión ya es irrevocable, se va a perder toda la temporada. Pero bueno, uno de los artilleros del reino está guardando las reservas para cargar el fusil en el momento oportuno. Bueno, pues recordar que con esta victoria el equipo, insisto, queda tercero, 20 victorias, 7 derrotas, una menos que el segundo, que es el Tenerife, 3 menos que el líder, el Real Madrid, pero lo más importante, 2 más que el Unicaja de Málaga, además de ese basket average que, como les decíamos, ha conseguido superar el equipo taroncha. Escuchamos a Pedro Martínez, el técnico de Valencia Basket, que valoraba así esa victoria conseguida frente al equipo verde. Sí, seguramente, no, Tampoco quiero hacer muchas valoraciones de dónde venimos no, porque yo intento estar todo lo centrado que podemos en el presente y, bueno, evidentemente yo creo que hoy hemos de estar contentos primero porque hemos ganado un magnífico equipo, campeón de la Copa, juegan increíble, jugadores muy buenos, pero es que además juegan muy bien, ¿no? Entonces debemos de estar contentos, hemos sacado el average por un punto que también pues no creo que sea definitivo ni decisivo, pero pues mejor tenerlo que no tenerlo. Y luego también creo que, bueno, hemos jugado bien, ¿no? Hemos jugado sólidos, hemos estado, excepto el último cuarto, que nos hemos parado un poco en ataque, ¿no? Que ahí nos ha faltado un poquito ahí de frescura, también seguramente un poco de frescura física, y ahí hemos jugado demasiado en estático, hemos perdido algún balón que hasta ese momento, pues bueno, eran diferentes los balones que estábamos perdiendo, y nos han metido alguna canasta fácil en la defensa del bloqueo directo, que habíamos estado sólidos durante todo el partido, ¿no? Pero en general hemos jugado un partido con una buena concentración, y entonces por eso estoy contento, por lo que ha pasado en el partido, no por de dónde veníamos, ni por lo que pasará en el futuro. Todo eso, la verdad es que intento que no me ocupe mucho, ¿no? Ni de pensamientos ni de valoraciones. Y comentabas antes, Paco, el efecto Fonteta, una Fonteta que vio cómo desgraciadamente se escapaba la Eurocup ante el Hapoel de Tel Aviv, cómo también se perdía el siguiente partido que jugó el equipo taroncha frente a UCAM Murcia, pero cómo también ha impulsado a su equipo a conseguir esta victoria frente al Unicaja. Y precisamente ahora después escucharemos a Pedro Martínez hablar de esta energía, ¿no?, que tenía el equipo con esa atmósfera, ¿no?, de la Fonteta. Tengo que decir que una atmósfera cargada de ilusión, de empuje, y más de 6.000 personas en una tarde de domingo que podía ser complicada a lo mejor porque ya estamos a las puertas de Semana Santa, de festivos y tal, pero la gente al final tiene ilusión, y me quedo con lo que ha dicho Pedro Martínez porque es verdad, yo me quedo con lo que ocurrió ayer. ¿Qué ocurrió ayer? El equipo, la intensidad, no dejar de trabajar, siempre intentar parar a un ofensivo Unicaja, que recordemos que es un equipo muy anotador también. Sí. Puede ser que sea análogo a Valencia Basket en muchas circunstancias de su juego, y sobre todo tener casi 7.000 personas apretando, ilusionadas, emocionadas y dando ambiente, rehabilitó a muchos de los jugadores y queda un tramo para disfrutar, y lógicamente todo esto se suma a que el proyecto está consolidado y hay una noticia, ¿no?, que dar, ¿no?, sobre el compareciente anteriormente. Esa renovación, efectivamente, hasta el 2027. Recordemos que firmó por 2 años con Valencia Basket el pasado verano, y que la misma semana pasada, en la cual pues todavía estábamos en ese ambiente un poco de desánimo, el club anunció esa renovación, la ampliación, un año más hasta el 30 de junio del 27 de Pedro Martínez. Además, hay que poner en valor siempre lo que ocurre en el deporte. Y Valencia Basket ahora ha leído que este es su entrenador. Y creo que lo ha demostrado y se lo ha ganado. Y es un proyecto a largo plazo.
Vienen muchas cosas buenas para este club, vienen muchos cambios importantes para este club, pero ya consolida al aficionado y consolida al abonado una expectativa de seguridad, de proyecto, de que va a ser liderado por el entrenador que en verdad pues nos ha hecho disfrutar durante este inicio de temporada. Ojalá culminemos la temporada con alguna alegría más, pero lógicamente se lo ha ganado y es justo que esté y que lidere un proyecto que se promete ilusionante. Hay cambio de pabellón, no sabemos aún si puede haber cambio de competición y lógicamente también pues siempre es bueno aprender y saber dónde fallaste para no equivocarte la siguiente vez que tengas la oportunidad. Vamos a escuchar al técnico taronja, Pedro Martínez, hablando precisamente ahora sobre lo que le viene al equipo respecto al futuro de la competición. Como él decía, se ha dado un paso importante con esa victoria frente a Unicaja, pero para el técnico catalán lo verdaderamente importante es lo que llega a partir de ahora. Ja és ahí donde el equipo debe dar un paso al frente. No, sí, o sigui, ho sabem i ho teníem parlat i els jugadors sabíem que el tema del més 8, no? Tot això ho teníem parlat perquè bueno, és la nostra obligació, diguem, no? Però el nostre objectiu no era guanyar de 8, el nostre objectiu era guanyar el partit. Si es podia guanyar de més de 8 o de 8, doncs també ens millor, diguem, no? Però jo crec que, o sigui, per quedar, a primera plaça la veig una mica llunyanya, per quedar segons o tercers o per quedar quarts, depèn més del que fem a partir d'ara que del que ha passat avui, diguem, no? O sigui, i està bé haver guanyat avui, diguem, no? Però si ara perdem a Lleida, perdem a Camp del Madrid, són els dos propers desplaçaments fora, perdem amb el Baskonia a casa, que ara el Baskonia, una vegada que ja no ha jugat, ha acabat l'Eurolliga, pues es convertirà en un rival molt perillós, com ja va demostrar ahir, jugant molt bé a Camp del Múrcia, no? Diguem, o sigui, que el que tingui que passar depèn més del que passarà a partir d'ara i del que fem a partir d'ara que no del que hem fet avui, diguem, no? Per tant, no donem res per fet, contents per avui, ja et dic, no tant per haver guanyat de nou, que també, sinó sobretot pel joc, per la concentració, per la serietat amb la que hem jugat, diguem, no? Però el que tingui que passar, passarà i dependrà més del que fem a partir d'ara que no del que hem fet avui. Y antes lo comentábamos, el partido se sustentó con dos nombres, Sergio de la Rea, el joven base de Valencia Basket, que acabó con 13 puntos, y una vez más la exhibición de Montero, que hizo 20 puntos, dio 6 asistencias y acabó con 26 créditos de valoración. Un auténtico partidazo del jugador dominicano. Recuperamos los mejores momentos, los mejores highlights de su duelo ante Unicaja.
Bueno, gran jugador, Jan Montero, el jugador de Valencia Basket. La verdad es que es un aliciente más, y verlo crecer y cómo juega y las posibilidades a las que puede llegar es tremendo. Y además, hablabas también de poner en valor la victoria, mirando globalmente la jornada, con la derrota de Tenerife frente al Madrid, que te puede a lo mejor entreabrir también un poquito la segunda plaza, y sobre todo lo que ha dicho Pedro Martínez, hay que consolidar esta victoria con otras victorias. Y el calendario ahora viene cargadito, Madrid, Iopos, Baskonia aquí. Baskonia ya sin Euroliga. Que si no aprieta se ahoga, Juanma, que está fuera de playoff. Un Baskonia que llegará ya sin disputar la Euroliga. Precisamente para hablar de lo más inminente hablamos del Lleida, que va a ser el siguiente destino de Valencia Basket, ese duelo que se jugará el próximo domingo a las 12:30 del mediodía en la pista ilerdense, partido adscrito a esa jornada 28 de la Liga Endesa, un conjunto del catalán que ahora mismo es 13º con 10 victorias, está alejado del descenso y que no jugó este pasado fin de semana después de aplazarse su duelo con el Gran Canaria, precisamente porque el equipo insular juega la final de la Eurocup. En las filas del equipo catalán destaca sobre todo James Bateman, un jugador que en apenas 6 partidos ya es el líder del conjunto ilerdense, y también estaremos atentos a Luka Bocic, que nadie olvide, un jugador cedido por Valencia Basket a Lleida y que es el segundo que más valora en el conjunto catalán. Justo por detrás está Oriol Paulí, el ex del Barça y que también es uno de los iconos de este equipo. En el partido de la primera vuelta, como pueden ver en las imágenes, la victoria fue para Valencia 107-92, así que un partido donde esperemos que el equipo no falle. A ver, no es fácil, No. Ganar en Lleida. De hecho, están sobreviviendo y con bastante comodidad en la Liga Endesa CB por su fuerza en su pabellón. Muy compacto, muy cerrado, donde la gente aprieta mucho y, como tú has comentado, con jugadores muy destacados, sobre todo el fichaje del primer jugador mencionado, el americano, que ha venido a cambiar la dinámica del equipo y ahora mismo pues nada en aguas tranquilas, pero no quiere decir que por eso Valencia Basket se tenga que relajar, porque además esos partidos son los que luego te ayudan a mejorar sobre todo y a tener ese bagaje en Liga Endesa que te permita intentar el asalto a la segunda plaza. Bueno, pues una vez ya hemos analizado la actualidad del equipo masculino, vamos a hablar ahora del cuadro femenino. Y que estos últimos días ha tenido su epicentro en Zaragoza, donde se ha disputado la Final Six de la Euroliga, donde el equipo atarón ya desgraciadamente no pudo seguir ampliando su página histórica. Ya era importante haber llegado por primera vez a una Final Six, después la Final Four, pero Valencia Basket se quedó a las puertas de la final, y eso que lo tuvo cerca, perdió solo por 2 en el duelo de semis frente al Mersin. Al final derrota por 66-68, un poquito de falta de solidez y sobre todo de acierto en los tramos decisivos impidieron a Valencia Basket llevarse un encuentro que al final se decidió a escasamente 14 segundos para el final. Y también de suerte. Logras quedando minuto 15, ponerte por delante de 3 puntos y te meten un triple de 8 metros. Romero, eso también desgasta y desmotiva porque habías remado mucho para llegar a coger esa pequeña ventaja y en una jugada casi de rebote, ya casi languideciendo el ataque de las contrarias, metió un triplazo tremendo y luego también yo creo que ha acusado mucho el equipo de Rubén la lesión traumática de Keral, la de Vitola, los problemas que arrastra Yagupova y que lógicamente son personas y hay que comprender y entender. Y sobre todo, y aquí sí que me chirría un poco, es a lo mejor Leo Fibic. Esperaba yo algo más, un poquito más, sobre todo en ese partido de semifinales donde tuvo 2 o 3 lanzamientos que ella se jugaría y sin embargo aún dio un extra pass y me creó cierta duda a la hora de la convicción de la jugadora. No sé, yo pensaba o creía que podía ser más determinante y la verdad es que 0 reproches al equipo. Lo han luchado todo lo que pudieron, lo tuvieron en la mano, pero luego ya 2 penetraciones y un ataque un poco desordenado de encima. Luego supimos que estaba lesionada de Romero, pues de Leticia Romero, pues dio al traste con una Final Six que, ¿sabes lo que ha demostrado, Juanma? Que a lo mejor es mejor jugar el primer partido, porque los 2 equipos que jugaron la previa y consiguieron la clasificación llegaron a la final. Sí, y sobre todo Praga,
que hombre, en algo sí que nos toca, ¿no? La familia Conde estarán de enhorabuena, ¿no? Por lo menos una española ha conseguido la Euroliga. Pero hay que aprender, hay que jugar estos torneos, hay que estar y nunca hay que olvidar de dónde venimos. Porque Valencia Basket se le exige y puede ser razonable, pero nuestra vida de momento es muy corta y tenemos que seguir creciendo. Y ya hemos dado un paso más, hemos estado en una Final Series de la Euroliga, sabemos cómo se gasta ya ahí las cosas, pues ahora hay que luchar para volver a la siguiente y dar un paso más. Bueno, esto fue la semi frente al Mersin. Después de esa derrota, el equipo condenado a jugar esa final de consolación por el tercer y cuarto puesto frente al Fenerbahce. Muchos pensábamos que esa podía ser la gran final de la Euroliga. Al final, curiosamente, fue la final de consolación. Victoria de nuevo para el equipo turco por 49-59. Es el particular ogro del equipo Taronja, el Fenerbahce, al cual no se le ha podido ganar todavía. Se estuvo cerca, pero, como bien decía Paco, lastró yo creo que por un lado el aspecto anímico, después de haber caído en semis, y también el aspecto físico, sin Queralt, sin Vitola, problemas físicos también de Mabuga, también con la ausencia de Leti Romero, que cayó lesionada en ese duelo precisamente de semis frente al Mersin, esa fractura que además veremos en la mano, en el dedo de su mano derecha, cuánto tiempo le va a tener alejada de las canchas. Todo ello fue un caldo de cultivo, Paco, para al final sucumbir frente al Fenerbahce. Es que también hasta dónde llega el convenio de mala suerte, ¿no? O de situaciones adversas con las que ha tenido que lidiar este equipo. Recordemos, Zaragoza se le está haciendo territorio hostil. En la Copa de la Reina cayeron en la primera ronda. Aquí caen esas semifinales disputadas, dramáticas, emocionantes, pero es que la lesión traumática de Queralt, que fue impactante. Ahora Leti, Vitola, problemas de Magumba, situación personal de Yagupova. Es que cuando te das cuenta que vas a ir a por los títulos, te sientes un poco impotente porque te faltan los mimbres que te han ido llevando a hacer una gran temporada. Pero bueno, yo entiendo que hay que rehacerse, reconstruirse, hay que reanimarse, hay que volver a empezar y todo pasa por esta Liga Endesa, que lógicamente somos las campeonas y creo que ahí estará el gen competitivo y intentemos revalidar ese título. Vamos a escuchar a Rubén Burgos. Esta es la reflexión que hizo tras disputar esa final de consolación frente al Fenerbahce. Pues lo primer és que haver-ho tingut tan prop el divendres pues, te fa encara pues, que tinc una poqueta més ràbia, perquè tenim molta il·lusió, molt conscients de la dificultat per als rivals als que ens anàvem a enfrontar, els millors equips d'Europa, però també, malgrat les baixes, tenim confiança en nosaltres mateixes, en la nostra millora, en demostrar el que hem demostrat, i ens ha faltat poquet els 2 dies. Òbviament també ens ha faltat rotació, energia i una micoteta d'encert, però bueno, pense que l'equip no sé si millorat, però sí en una identitat molt clara i reforçat internament, perquè pense que les jugadores s'han vist ajudades unes a altres i positives de cara a saber que en el nivell mostrat així i un poc més podem aspirar al proper objectiu, que és els playoffs de la Lliga Femenina Endesa. Y por cierto, Rubén Burgos, protagonista, dado que ha sido elegido por sus colegas de la Euroliga como el mejor entrenador del año de la máxima competición continental, en una gala en donde también fue premiada la jugadora de Valencia Basket, Alina Yagupova, incluida en el mejor quinteto de la competición. Se da, por tanto, la circunstancia que este año tanto Rubén Burgos como Pedro Martínez, el técnico del masculino, han sido elegidos como mejores entrenadores de las competiciones europeas. Y pese a ello, ninguno de los dos, desgraciadamente, va a poder levantar el título. Así que felicidades para Rubén Burgos por ese nombramiento. Estoy seguro que hubiera preferido llevarse la Euroliga a este reconocimiento individual, pero bueno es que sus colegas de profesión lo hayan hecho, como también a la jugadora de Valencia Basket, Alina Yagupova. Y por otro lado, recordar para cerrar que el próximo fin de semana, el sábado, además en horario unificado, se va a disputar la última jornada de la fase regular de la Liga Femenina Endesa, y el Valencia Basket que recibirá en la Fonteta al Celta, al equipo gallego. Un Valencia Basket que, recordemos, en Liga es segundo con 23 victorias. Ya no va a poder alcanzar al Girona, que tiene 25. Tendrá que defender esa segunda plaza que de momento le podría amenazar el Salamanca. Un Celta que ya no se juega
nada, aunque una carambola podría enviarla al descenso. Lleva 9 victorias, 20 derrotas, hay 5 equipos con ese mismo bagaje, insisto, es 13º, una carambola todavía rocambolesca le podría enviar al descenso. En cualquier caso, un Valencia Basket que, una vez acabe esta última jornada, conocerá a su rival en el playoff, que saldrá del Juventud, Estudiantes o Ferrol. Ya hay una eliminatoria confirmada, la que jugará en el Zaragoza frente al Jairis de Murcia. Así que veremos qué suerte le tiene a Valencia Basket guardada. Sí, y sobre todo el impulso y el crecimiento y exigencia de esta liga endesa, donde la campeona de la Copa es Jairis, el líder es Par Girona, tenemos a Perfumerías, el nivel, ojo, que ha subido exponencialmente y te va a exigir mucho, y esperemos que Valencia Basket esté a la altura. Lo deseamos y así lo esperamos y lo disfrutaremos en la Fonteta, que va poco a poco cerrando las puertas. Va Romero. poco a poco, sí, sí. Ahí poco a poco el cerrojo va corriendo ya, ¿eh? El contador hacia atrás que Correcto. sigue en marcha. Paco, un placer como siempre y gracias. Muy bien, Romero. Hasta la próxima. A vosotros. Adiós. Y se acaba, ¿no? O sea, saludo, ¿no? Para decirnos adiós. Hasta la próxima. Hasta luego. Nosotros nos vamos a marchar, como siempre lo vamos a hacer recordando las jugadas más espectaculares que nos ha dejado esta última entrega de la Liga ACB, la jornada número 27. Gracias por su atención y hasta el próximo Superbásquet. Adiós.